Hoy desde la Casa Blanca presentamos una conferencia de prensa clave encabezada por la secretaria de prensa Caroline Leavitt en respuesta al intento de asesinato ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C. Este evento, que tradicionalmente celebra la libertad de prensa y la primera enmienda, fue interrumpido por un ataque armado dirigido contra el presidente Donald Trump y altos funcionarios del gobierno, marcando uno de los episodios de mayor tensión en materia de seguridad presidencial en los últimos años. En esta comparecencia, la Casa Blanca aborda la respuesta inmediata del Servicio Secreto de los Estados Unidos, el estado de seguridad del presidente y su equipo, las implicaciones de este tercer intento de atentado en menos de 3 años y el impacto de la retórica política en el clima de violencia actual. Además, se anticipan preguntas clave sobre seguridad nacional, protocolo de protección y posibles cambios en eventos públicos del presidente. Esta es una declaración oficial que forma parte de un contexto más amplio que sigue evolucionando. A continuación, la conferencia completa desde la Casa Blanca. Visita de Estado en la Casa Blanca. La primera dama Melania Trump ha encabezado los preparativos para esta visita de Estado, honrando la especial tradición de larga data de relación entre Estados Unidos y el Reino Unido. Como les dije a muchos de ustedes el viernes en la tarde, pensé que sería la última vez en que respondería a sus preguntas hasta que termine mi permiso de maternidad, pero dado el intento de asesinato del presidente y altos funcionarios del gobierno de Trump, como lo señaló el depravado atacante en su manifiesto, lo que ocurrió en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, me pareció prudente estar hoy aquí para responder a sus preguntas e informar al país sobre cómo está respondiendo el Ejecutivo a otro atentado contra la vida del presidente Trump. La noche del sábado iba a ser una celebración de la primera enmienda y la libertad de expresión con todos ustedes los miembros de la prensa. Pero la noche fue secuestrada por un individuo anti-Trump enloquecido que cruzó el país para tratar de asesinar al presidente y a tantos miembros del Ejecutivo como fuera posible. Es el tercer intento de asesinato del presidente Trump en 2 años. Ningún otro presidente en la historia había enfrentado tantos ataques contra su vida tan graves. Primero que nada, el presidente, la primera dama y todos en la Casa Blanca estamos profundamente agradecidos de los valientes profesionales de los cuerpos policiales que aprendieron al atacante y velaron por la seguridad de todos. El presidente quiere expresar su agradecimiento especialmente a los hombres y mujeres del Servicio Secreto de los Estados Unidos, quienes actuaron con el máximo profesionalismo, valentía y sentido de responsabilidad. Esto incluye el heroico agente que recibió un disparo en el pecho. Por fortuna llevaba un chaleco antibalas, lo que le salvó la vida. Minutos después que regresó a la oficina oval, después de haber discutido con el Servicio Secreto sobre este tema, el presidente Trump tenía la intención de hablarle a este agente valeroso para asegurar que estuviera bien. Y él le aseguró al presidente que estaba bien. Como saben, yo estaba sentada cerca del presidente y la primera dama cuando sonaron los disparos, antes que el servicio secreto nos llevara a un lugar seguro, tras bastidores. La calma del presidente frente al caos, cuando otro individuo trataba de asesinarlo, fue algo notable. Y es algo que nunca voy a olvidar. El presidente Trump es indomable porque ama a este país y está dispuesto a arriesgar su vida para cumplir sus promesas al público estadounidense que lo eligió para el cargo más importante del país. Y si bien es una bendición tener a un presidente como él, no deberíamos vivir en un país donde el continuo temor de violencia política esté permeando nuestra sociedad cada día.
Nosotros podemos y debemos tener desacuerdos en el país. Como ustedes saben, con frecuencia estamos en desacuerdo, yo en mi posición y ustedes en el suyo. Pero ese desacuerdo debe ser pacífico. El debate pacífico, la protesta pacífica y las votaciones son la forma en que nosotros zanjamos nuestras divergencias, no con las balas. Nadie ha enfrentado más violencia armada que el presidente Trump. Esta violencia política se deriva de una demonización sistémica de él y de sus partidarios por comentaristas, sí, por miembros elegidos del Partido Demócrata e incluso algunos en los medios. Esta continua retórica violenta contra el presidente Trump, día tras día tras día, durante 11 años, ha ayudado a legitimizar esta violencia y nos ha traído hasta este oscuro momento. Aquellos que continuamente están etiquetando al presidente como un fascista, lo acusan falsamente de ser una amenaza a la democracia y lo comparan con Hitler para ganar puntos políticos, están estimulando esta clase de violencia. El culto del odio de la izquierda contra el presidente y quienes lo apoyan y quienes trabajan para él ha resultado en múltiples personas heridas o muertas, y este fin de semana no fue la excepción. Cuando leen el manifiesto de este atacante, pregúntense, ¿qué diferencia hay entre la retórica de este presunto asesino contra lo que leen en redes sociales y en otros foros día tras día? La respuesta, si son honestos, es que no hay diferencia. No hay diferencia alguna. La mayor parte del manifiesto del asesino no se distingue de lo que hemos escuchado todos los días de mucha gente. Por ejemplo, como lo indicó esta mañana la primera dama de Estados Unidos, 2 días antes del ataque, Jimmy Kimmel en ABC dijo que la primera dama Melania Trump era una futura viuda. ¿Quién en su sano juicio puede decir que una esposa está radiante ante la potencial muerte de su esposo? Yo tuve esta experiencia con la primera dama y les puedo asegurar que no fue así. Esta retórica contra el presidente, la primera dama y sus partidarios es algo totalmente desquiciado. Y es increíble que el pueblo estadounidense tenga que consumir esto noche tras noche tras noche. Como dijo el presidente Trump aquí el sábado, como estadounidenses debemos comprometernos una vez más a zanjar nuestras diferencias de manera pacífica y unirnos en torno a los valores compartidos que hacen grande a nuestro país. El vilipendio al presidente, su familia y sus seguidores ha llevado a gente enloquecida a creer cosas locas, inspirarlos a cometer actos de violencia por esas palabras. Esto tiene que parar. Y un punto más. El sábado en la noche fue otro recordatorio de cuán importante es darle los fondos al Departamento de Seguridad Nacional. Es una vergüenza que el Congreso de los Estados Unidos haya mantenido a esta agencia sin fondos por 73 días, el cierre más prolongado de un organismo federal en la historia. El servicio secreto es un componente vital del Departamento de Seguridad Nacional y se ha visto afectado por este irresponsable juego político. Todos aquí, que estuvieron el sábado en la noche en la sala, vieron a los héroes del servicio secreto entrando en acción frente a una situación de gran peligro e incertidumbre. Los agentes arriesgaron sus vidas para proteger al presidente, a la primera dama, al vicepresidente y a miembros del gabinete. Un agente, se le ve en el video, literalmente saltando al escenario, sin saber dónde estaba el atacante, de dónde venían los disparos, para colocar su cuerpo frente al presidente de los Estados Unidos. Estos hombres y mujeres son héroes. Ellos cumplen con sus funciones a cada día y ellos también tienen hijos y familias. Y hacer esto a pesar de los vaivenes políticos que rodean a su entidad. Que quede claro, el quitarle los fondos al Departamento de Seguridad Nacional debería ser un escándalo nacional. Si los republicanos hicieran esto y viéramos un intento de asesinato contra un presidente demócrata, espero que los medios sean implacables, como deberían serlo ahora. Con la Copa Mundial, el 250 aniversario de los Estados Unidos y la Copa FIFA, esto representa una carga inaceptable para los Estados Unidos y para el servicio secreto, y esto puede resultar en muertes. Ya basta. No debería haber más discusión sobre este tema. Los demócratas tienen que hacer lo que les ha pedido el presidente Trump desde hace 73 días y aprobar los fondos para el Departamento de Seguridad Nacional. Punto. Esta es una emergencia nacional y todos los miembros del Congreso tienen que poner al país por encima de su partido y aprobar los fondos para el Departamento de Seguridad Nacional. Ahora responderé a unas pocas preguntas. El sábado, después del incidente, el presidente dijo que las autoridades hicieron su trabajo y velaron por la seguridad.
Mike Johnson dijo que pensaba que el presidente necesitaba más protección. ¿Cuál es el mensaje de la Casa Blanca a los millones de estadounidenses que están nerviosos e inquietos por la seguridad del presidente en eventos como este? Ciertamente entendemos sus inquietudes y sus temores. Como lo escucharon del presidente, él sigue teniendo confianza en el servicio secreto de los Estados Unidos, como les dije. Estos son excelentes hombres y mujeres que hacen su trabajo en forma honorable, como fuimos testigos en la noche del sábado. En cuestión de minutos, el presidente, la primera dama, el vicepresidente, miembros del gabinete fueron sacados de la sala. El agresor, que trató de causar daño masivo, como sabemos ahora que se dio a conocer su manifiesto, las amenazas contra el presidente y miembros del Ejecutivo, el individuo fue detenido en el perímetro de seguridad, trató de penetrar y fue neutralizado rápidamente por el servicio secreto. Afortunadamente fue así. Dicho esto, la Casa Blanca siempre hace preguntas fuertes para asegurar la seguridad del presidente. Entiendo que habrá una reunión esta semana convocado por la secretaria de la presidencia, la secretaria de gabinete, Susie Walz, miembros del servicio secreto y nuestro equipo de operaciones para asegurar la protección del presidente, ya que tenemos múltiples eventos en línea. Tenemos procedimientos establecidos, siempre buscamos la manera que el presidente esté a salvo y el país tiene que tener la certeza que no hay mayor prioridad que la seguridad del presidente. Pregunta fuera de micrófono. Sí, realmente ha sido una locura con todos estos eventos, estos atentados contra el presidente. Para mí este trabajo es un honor. Me honra ser la portavoz del presidente, lo veo como un servicio público, no es simplemente un trabajo. Es un honor hacer esto y hablar en nombre del presidente Trump, quien ha enfrentado adversidades sin precedentes y retos enormes, y es un honor trabajar para él. Y como fui testigo el sábado en la noche, su determinación de seguir adelante, y él estaba insistiendo al servicio secreto y a las autoridades que le permitieran dirigirse al país. Y eso demuestra cuál es la clase de fortaleza que necesitamos, y como su portavoz, en nombre de todo el personal de la Casa Blanca, el presidente nos inspira para seguir trabajando y luchando cada día. Y felicitaciones, por cierto, por tu bebé. Mencionabas a la primera dama, Jimmy Kimmel. Los comentarios de Jimmy Kimmel dijo, señora Trump, usted tiene el aspecto radiante de una futura viuda, pero ¿está esto normalizando la retórica sobre asesinatos de este presidente en particular? ¿Cómo puede este gobierno ponerle fin a eso? Ustedes lo escucharon del presidente el sábado en la noche. En sus palabras, tenemos que comprometernos como país a bajar el tono a la retórica y unificarnos en torno a lo que hace grande a nuestro país. Eso se aplica a todos los que trabajan en la Casa Blanca, pero como dije, también se aplica a todos aquellos que tienen una voz en plataformas públicas en el país, en televisión, en podcasts. La gente escucha, y cuando hay individuos desquiciados en el país que escuchan a esta retórica loca contra el presidente día tras día tras día, esto los inspira a hacer locuras. Y lamentablemente no son solo los medios, es el Partido Demócrata en su totalidad que ha hecho una campaña diciendo que el presidente Trump es una amenaza a la democracia, que es un fascista, y lo comparan con Hitler. Esas expresiones despreciables han estado bombardeando al país durante años, y algunas personas desquiciadas se las han terminado creyendo y se han inspirado a actuar. Tengo numerosos ejemplos que pudiera compartir con ustedes después. Son páginas y páginas de altos funcionarios demócratas. En abril, Hakeem Jeffries decía, estamos en una era de guerra al máximo, continuamente. Josh Shapiro dijo, tienen que rodar cabezas dentro del Ejecutivo.
El senador Alex Padilla decía, hay gente que está muriendo por el temor generado por el gobierno de Trump. La senadora Elizabeth Warren, el presidente Trump está haciendo que Estados Unidos luzca como un estado fascista. El senador Adam Schiff dice que el presidente Trump está usando el manual de un dictador. Han dicho que las acciones de este gobierno es autoritarismo en esteroides. El gobernador Pritzker nunca en mi vida había pedido protestas masivas. Los republicanos no deben tener un momento de paz. Presley decía, los veremos en las calles. Monaco McGyver decía, no vamos a aceptar estas porquerías de Donald Trump, pensamos que es un dictador y estamos en guerra. Y estos son funcionarios demócratas elegidos, llamando a una guerra contra el presidente de los Estados Unidos y sus seguidores. Pudiera seguir más y más, pero cuando hay personas en posiciones de poder diciendo estas cosas todos los días durante años, eso está incitando a la violencia de gente que ya está enferma mental. Y eso es lo que hemos visto por demasiado tiempo. Y en cuanto a la desinformación en línea, habrá segmentos que serán diseminados por todo el país y hay gente que piensa que lo que ocurrió en la noche fue falso. ¿Cómo va la Casa Blanca a actuar con las empresas de redes sociales, Facebook, Instagram y demás? ¿Cómo pueden trabajar con estas compañías para que esto no se salga de control? Ciertamente es una buena pregunta, Aisha. No tengo una respuesta sobre esta materia, sobre lo que estamos haciendo o qué vamos a hacer. Lo importante es conocer la verdad sobre este caso y todos para poder refutar todos estos sinsentidos que están proliferando en línea. Y el Departamento de Justicia y el FBI han hecho un trabajo excelente diciendo la verdad sobre este intento de asesinato. Entiendo que el individuo será impuesto de cargos en breve. El Departamento de Justicia dará una actualización más adelante. Estamos dando la máxima transparencia y esperamos que la gente crea la verdad más que las mentiras y las teorías conspirativas que se diseminan en redes sociales. ¿El Ejecutivo considera que aquí hubo una falla de seguridad o los protocolos funcionaron como era de esperarse? El presidente indicó que los protocolos funcionaron. Tuvimos a un individuo que trató de penetrar el perímetro de seguridad establecido por el servicio secreto. Estaba corriendo lo más rápido posible, pero fue neutralizado de inmediato. Nuevamente, yo estuve con el presidente y la primera dama en el escenario y puedo decirles que fue cuestión de segundos hasta que nos dijeron agáchense y nos sacaron a una zona segura tras bastidores. Esto ocurrió en cuestión de segundos. El presidente, el vicepresidente, la primera dama fueron puestos a buen resguardo. El servicio secreto hizo su trabajo, hubo buena comunicación para sacar al presidente y al vicepresidente a una zona segura cuanto antes y para neutralizar al atacante. Y por fortuna lo hicieron, porque si este hombre hubiera podido ingresar a la sala, hubiera sido muy diferente. Y en cuanto a revisiones de protocolos de seguridad de la Casa Blanca después de este incidente, hubo algunos eventos que hubo posteriormente. ¿Cambia estos protocolos de seguridad respecto a cómo maneja el presidente estos eventos fuera de la Casa Blanca? Nuevamente, no estoy diciendo que los cambios no vayan a darse. Hay una enorme responsabilidad de asegurar el bienestar del presidente, el vicepresidente y todo el gabinete. Siempre buscamos formas de mejorar la seguridad. Y si yo le dijera que todo es perfecto todo el tiempo, esa no es una forma adecuada de operar. La Casa Blanca va a seguir trabajando con el Departamento de Seguridad Nacional y Servicio Secreto para reforzar la seguridad, pero en cuanto a la noche del sábado, el presidente está satisfecho con la respuesta y está muy agradecido de los hombres y mujeres que respondieron para protegerlo a él, a su esposa y a miembros de su equipo. El presidente habló de reprogramar el banquete en cuestión de 30 días. ¿Tiene algún lugar específico en mente y consideraría hacerlo en la Casa Blanca? Lamentablemente no tenemos un salón suficientemente grande en la Casa Blanca. El presidente tiene razón en este sentido. Es por eso que el proyecto del salón de reuniones en la Casa Blanca no es simplemente una cuestión de entretenimiento. Es algo crucial para la seguridad nacional, tener un espacio
amplio y seguro en este predio, el más seguro del mundo, apropiado para reunir a una gran cantidad de invitados, sino también al presidente, al vicepresidente, miembros del gabinete. La línea de sucesión del país debería poder reunirse sin temor a violencia política. Y este salón en la Casa Blanca brinda esa oportunidad. Es crucial completar este proyecto cuanto antes. En cuanto a la situación de seguridad del sábado, gobiernos anteriores han enviado a un banquete al presidente y al vicepresidente, pero después de este atentado, si se reprogramara el evento, asistirían el presidente y el vicepresidente Vance, y es apropiado que ambos estén en el mismo lugar, considerando la línea de sucesión que usted mencionaba. Una excelente pregunta y estoy seguro que se va a evaluar. El presidente espera asistir al evento, como les dijo públicamente. No quiero descartar nada respecto a la asistencia del vicepresidente, pero será parte de la conversación. Irán propuso la reapertura mutua del estrecho, difiriendo la discusión sobre temas nucleares para más adelante. Considerando que esto ha sido un punto crucial para el Ejecutivo, ¿aceptaría el presidente esa negociación parcial? Solo porque se ha reportado, confirmo que el presidente lo discutió con su equipo de seguridad nacional. Es posible que haya una reunión o no, no quiero decirlo afirmativamente. Me preparaba para venir acá, pero la propuesta está siendo discutida. Lo que sí voy a reiterar es que las exigencias del presidente sobre Irán son muy claras, no solo para el público estadounidense, sino a los iraníes también. No diría que lo están considerando, estoy diciendo que el tema fue abordado esta mañana. No me quiero adelantar y ciertamente pronto van a escuchar directamente del presidente. 3 atentados en 3 años. ¿Cambia esto el tipo de eventos a los que va a asistir el presidente? Nuevamente, eso va a ser parte de la conversación de aquí en más, pero como dijo el presidente Trump, él no quiere que estos desquiciados con estos actos de violencia cambian nuestra forma de vida. Y es algo muy valiente decir. Sería muy fácil para él guarecerse en la Casa Blanca, donde sabe que está seguro, pero él quiere viajar por el país, quiere hablar con los estadounidenses, quiere celebrar el cumpleaños 250 de nuestra nación este verano. Como saben, vamos a tener un evento muy importante aquí en el Jardín Sur. El presidente quiere ser parte de esos eventos y va a ser parte de estos eventos y nada lo va a disuadir en ese sentido. El senador Tillis está retirando su objeción al nombramiento del próximo presidente de la Reserva Federal. ¿Está satisfecho el presidente que una investigación de la Contraloría sea suficiente para resolver el problema de la Reserva Federal? El presidente entiende que el Contralor tiene instrumentos aún más poderosos que los de un jurado investigador para investigar el mal manejo financiero sobre el edificio de la Reserva Federal. El presidente ha trabajado en construcción. Cuando ve que un proyecto tiene sobreprecios exagerados y está defraudando a los contribuyentes, por supuesto que esto le llama la atención. Esta ha sido nuestra posición desde el primer momento. El candidato está más que calificado para esta posición y esperamos trabajar con el Senado para un pronto proceso de confirmación. ¿Se siente el presidente satisfecho con que se realice la investigación, aunque no haya evidencia de mal manejo? Es algo hipotético y es muy pronto para decirlo. Ahora que parece que el candidato será confirmado, ¿seguiría el presidente considerando despedir a Jerome Powell? El presidente se sentirá satisfecho cuando se confirme al sucesor en la presidencia de la Reserva Federal. En cuanto a Irán, el presidente dijo la semana pasada que Estados Unidos había comenzado el proceso de desminar el estrecho de Hormuz. ¿Alguna actualización sobre cuántas minas han sido retiradas y cuánto pudiera durar este proceso? No, pero yo la remito al Pentágono y le conseguiremos una respuesta. El proceso sigue en marcha. Nuevamente la remito al Pentágono a todo lo que concierne al desminado del estrecho de Hormuz. Usted dice que la Casa Blanca está revisando procedimientos de seguridad. ¿Han identificado algo hasta ahora
que quisieran cambiar o le han pedido algún cambio en los protocolos de seguridad al servicio secreto, especialmente cuando el presidente asiste a eventos masivos fuera de la Casa Blanca. No todavía, pero como dije, habrá una reunión aquí en la Casa Blanca esta semana y esas conversaciones tendrán lugar. Y añadiría también que el servicio secreto no da detalles de sus procedimientos al público por razones obvias, porque hay gente loca que trata de obviar estos procesos. Estas serán conversaciones privadas, pero si hay que hacer algún cambio para proteger al presidente, se hará. Y, por ejemplo, cuando el presidente va a una sesión conjunta ante el Congreso, eh, y se designa a una persona. Estas conversaciones van a tener lugar, pero hay varios miembros del gabinete que no asistieron al evento por razones personales. Así que no era necesario designar a una persona específica porque varios miembros del gabinete no estaban presentes. Había mucha gente guareciéndose bajo las mesas el sábado en la noche. ¿Cuál es el mensaje del presidente para quienes experimentaron esta situación traumática y que pueden seguir temerosas hoy? El presidente, como dijo el sábado en la noche cuando vino aquí, aún con su tuxedo, él decía, no debemos tener miedo a esta gente. Tenemos que seguir haciendo lo que tenemos que hacer, celebrando a nuestro país, haciendo las cosas que deben ser. Pero la retórica contra el presidente y sus seguidores debe atenuarse, porque esto está inspirando a desquiciados a agredir al presidente a quienes trabajan para él y con él. Eso debe parar. Sí, esto será en cuestión de minutos. Sospechoso será encausado. El Departamento de Justicia también les hablará después del encausamiento. Y ahora sí, espero que sea la última vez que hablamos en algún tiempo, hasta después de mi permiso de maternidad. Gracias. Tras esta conferencia desde la Casa Blanca, quedan varios puntos clave que definen el momento actual. Primero, la administración reafirma su confianza en el servicio secreto de los Estados Unidos, destacando una respuesta inmediata que evitó un escenario potencialmente mucho más grave. Segundo, se confirma que este es el tercer intento de atentado contra el presidente Donald Trump en un periodo relativamente corto, lo que eleva de forma significativa la preocupación sobre la seguridad en eventos públicos de alto perfil. Tercero, la Casa Blanca introduce un elemento central en el debate: el impacto de la retórica política en el clima de violencia dentro del país, un punto que probablemente seguirá generando reacciones tanto en Washington como en los medios. También se anticipan revisiones internas de seguridad y posibles ajustes en los protocolos para futuras apariciones públicas del presidente. Lo que está claro es que este caso no se cierra aquí. Habrá investigaciones en curso, decisiones políticas y un seguimiento constante desde las agencias federales. Ahora queremos conocer tu análisis. ¿Crees que este incidente cambiará la forma en que se protege al presidente en eventos públicos en Estados Unidos? Te leemos en los comentarios